yo creo que las medidas que se tienen que tomar no son tan personales, son de las administraciones, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto a vender mi coche, a quedarme con un solo coche en mi familia y digamos, quedarme sin un coche, siempre y cuando ese espacio que deje yo en la calle pues se dedique a que a toda una bicicleta jardines, pero no dejarle un espacio a que mi vecino ponga su coche. ¿Entiendes? Yo creo que las medidas que se tienen que hacer deben de ser colectivas, ¿vale? Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la bicicleta es muy peligrosa circular en Melilla. Realmente, si no hay también unas medidas que la administración haga con respecto a las vías, pues por mucho que tengas tú, o sea, por mucho personalmente que te dediques tú a ir en bicicleta, al final acabas cansándote. O sea, y es lo que pasa con mucha gente que ha empezado con nosotros con tema de bicicleta, que al final dice, joder, el otro día pues tuve una caída o casi me pilla un coche y ya no cojo tanto la bici. Es que lo del personal sí vale en un momento dado, pero siempre y cuando vaya acompañado por medidas de la administración, ¿no? Y sobre todo medidas que no sean contraproducentes, ¿no? Estamos viendo cómo aplican medidas, quieren ahora hacer un carril bici en el parque, o sea, es que eso es contraproducente, ¿vale? Además, cuando pusieron los autobuses gratuitos los domingos, eso es también contraproducente para la movilidad sostenible, porque al final hemos tomado medidas y la gente nos responde, si es que no se puede responder a eso. Pues el otro día en la pedalada, para apoyar la Semana Sostenible nos mandan a 2 consejeros en bicicleta y a 200 metros están gastando 50.000 euros en fomentar la cultura del motor. Entonces es que así no se puede, con medidas personales es muy difícil, O sea, yo creo que lo prioritario son las medidas que tome la administración más que las personales, mi opinión. Yo creo que muchas veces se dice quién tiene la responsabilidad, los políticos o la ciudadanía. Muchas veces se dice que el político es responsable porque no hace nada, porque no político. También hay que ver que tiene una responsabilidad la ciudadanía. La clave, yo creo que lo ha dicho Manolo, es que las soluciones tienen que ser colectivas. La ciudadanía puede dar una solución colectiva. Los políticos también. Ideal, los políticos y la ciudadanía dan una solución colectiva. Es verdad que tú puedes tener tus gestos, que alguna vez lo hemos hablado, un pequeño gesto pues puede ir cambiando poco a poco, pero si no es colectiva es verdad que no es eficaz. Igual que si no es planificado no es eficaz. A mí sí me gustaría de todas formas puntualizar el tema de que yo no considero que la bicicleta sea peligrosa. Yo creo que cualquier vehículo es peligroso a determinadas velocidades. ¿Cuáles son esas velocidades? Se tiene un consenso que a partir de 30 km/h es más peligroso. Es fácil, por ejemplo, los que somos ciclistas, porque en zonas interurbanas tenemos que llevar casco y en ciudad no. La bicicleta no es peligrosa. Hay vehículos que pueden ser peligrosos, incluso una bicicleta a 50 km/h que se pueden poner en aquella es peligrosa, no tanto como un coche que pesa 1 tonelada, está claro, pero yo no creo que la bicicleta sea peligrosa. Y yo creo que Melilla, por ejemplo, se puede ir en bicicleta. Lo suyo es que nos favorezcan un poco más, pero ahora mismo en Melilla se puede ir en bicicleta. Es verdad que para la persona que es novel, pues se debería asesorar, y eso se hace, ¿eh? Se hace en Granada, se hace en Málaga, se hace en Santander, se hace, no sé, me puedo tirar un rato explicando. Pero yo, por ejemplo, he ido con 18 chicos hoy por la ciudad. Claro, hay que asesorarle, hay que formarle, hay que llevar medidas de seguridad, se puede. Pero el hecho de decir que la bicicleta es peligrosa, yo creo que no es interesante decirlo porque no es real. Es decir, los vehículos a determinadas velocidades sí. El tema del Parque Hernández, nosotros por ejemplo muchas veces decimos si es segregado, si es compartido, ideal que sea compartido. ¿Cuándo es segregado? Cuando a lo mejor, pues no sé, me imagino yo en Málaga una vía donde se puede ir a 50 km/h, pero tú ves la vía y dices, bueno, aquí lo pongo a 80. Entonces ahí sí, por menos segregado. El tema del Parque Hernández es que sería ideal que fuera compartido siempre que se den unos criterios, que en algunos sitios se hace, siempre que se den unos criterios. El tema de hacerlo en el Parque Hernández, efectivamente, si no tiene una continuidad, no sirve de nada. Y bueno, no sé, yo creo que hay muchos temas que se podrían seguir comentando. Si queréis mi opinión sobre lo que comentabas.
Bueno, primero que tenemos una sociedad pues tan compleja que el espacio, digamos, para las opciones personales y que tengan un valor existe siempre. Pero al mismo tiempo existe el riesgo, como pasa en muchísimas otras cuestiones, que al final es una parte solo de la sociedad que tiene comportamientos adecuados. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en residuos, ¿no? O si queréis en pautas alimentarias. Y la inmensa mayoría, por desconocimiento como poco, pues sigue en la misma rutina, ¿no? Entonces eso a nosotros nos puede generar un estar de acuerdo con nosotros mismos, pero el impacto sobre cambiar lo que queremos cambiar, pues tiene relativamente. Entonces yo creo que además del valor de la conducta personal, que la tiene, que además yo defiendo y estoy convencido que más que menos aquí pues podamos tener conductas coherentes con lo que explicamos, al final está la supremacía de la política para el beneficio público. Pese a todo lo que está lloviendo, creo que la política es el instrumento para cambiar las cosas. Entonces, dicho esto, sí creo que las personas que tenemos este enfoque de la movilidad, pero esto valdría para otras cosas, tenemos que ser capaces de, aunque no sea nuestra principal motivación, encontrar los mensajes que puedan ser mayoritarios y hegemónicos en el conjunto de la sociedad. O sea, puede ser que nosotros hayamos llegado a estas conclusiones por una visión ambiental, ecológica de la vida, pero seguramente al conjunto de la población, más que decirle hay que dejar el coche porque si no calentamiento global, fusión de los polos y catástrofe planetaria pues en 50 años, con hablarle que estamos planteando una ciudad mucho más amable, que piensen en términos de que son madres, son padres, son hijos de gente mayor, en lugar de pensar como conductores, que piensen en términos de salud pública y que se trata de tener ciudades más amables, pues igual tenemos más posibilidad de éxito. No lo tengo muy claro, pero creo que tenemos que explorar eso, como tenemos que poner de manifiesto lo que nos cuesta al conjunto, este actual modelo, todo lo que se externaliza, todos los recursos que estamos dedicando a un determinado tipo de infraestructuras al servicio del coche privado y que no se dedican a otras cosas, y también explicarle a la gente lo que le cuesta el hecho de tener un vehículo, porque normalmente es como es ese gasto que no consideras porque ya no pones en cuestión, ¿no? Como que tienes que tener una vivienda. Y entonces sí creo que en este medio ejemplarizar desde lo personal y promover políticas públicas, pues hay caminos a andar. Por ejemplo, el tema del coche compartido. Aquí hay una parte de voluntad de gente que podemos organizarnos para eso, también de empresa, lo que sea, pero al mismo tiempo las experiencias en este sentido han fracasado porque tú cuando te desplazas necesitas la absoluta certeza de que vas a ir. Claro, si al compañero o compañera que conduce el coche compartido pues resulta que ese día enferma o tiene que atender otra cosa y te deja colgado, tú no repites la experiencia. Por eso nos hacen falta agencias públicas de coche compartido que los organizan y que cuando hay una incidencia te ponen un taxi. Esto puede pasar una vez cada muchas, pero esas son las experiencias que funcionan, porque eso te da la misma garantía que puedes tener o más de uso de tu propio vehículo o de uso de transporte. Creo que sin cargar contra la utilidad que tiene determinado uso tiene el vehículo privado, sí podemos defender, además con argumentos económicos que son los que entiende la inmensa mayoría de gente, que la propiedad del coche es un absurdo. Podemos intentar constituir, bueno, hay fundaciones que lo han hecho, ya hay empresas, claro, Barcelona, Madrid, todo eso, que ganan dinero con esto, con experiencias de car sharing, que es el coche compartido pero organizado desde una empresa. Tú cuando necesitas el coche porque te vas a desplazar, cuando lo pides, lo reservas, sabes dónde está aparcado, te lo llevas, te facturan y al cabo del año, eso va a hacer que moderes los desplazamientos porque solo vas a hacer con coche los desplazamientos que realmente necesitas, porque lo estás pagando. B, cuando eches números, verás con meridiana claridad que es que has ganado dinero respecto a hacer la inversión para comprar un coche que la mayoría de las horas está pagando. Bueno, y estos son como propuestas como pequeñas, pero quizás se pueden intentar organizar en una ciudad como Miquilla. Esto, por ejemplo, sería
intentar conseguir que algunas de las empresas que ya tienen el software, tienen el know-how y tal, se interesaran, y como ha pasado en otros sitios, que el ayuntamiento, mitad por convencimiento, mitad por no decir quema todo, mitad por inaugurar, pues les cediese 3 plazas de aparcamiento en el mejor sitio de Melilla, donde pasa la gente, ve que ahí hay un coche compartido, que además está anunciado así, y al final, bueno, estos elementos ejemplarizantes que siempre necesitan, pues, de algunos que rompen el fuego, pues bueno, es una forma de conciliar esa idea de cómo con nuestra conducta y al mismo tiempo con políticas públicas podemos y sobre el tema bicicleta yo solo quiero hacer un comentario bien leíble porque ya la conozco poco o nada, pero hay una cuestión clarísima. Ha sido muy mala experiencia en las ciudades donde el espacio para la bicicleta se le ha disputado al peatón. Entonces, seguramente lo mejor es medidas para pacificar el tráfico en las zonas densas, zona 30, y ahí conviven perfectamente los que caminan, los coches, las bicicletas, y hay muchos factores para además generar que eso sea así, como por ejemplo poner la calzada y las aceras al mismo nivel, cuestiones así. Donde eso no sea posible, pues si en algún sitio hay que hacer carril bici, bueno, pues tampoco lo descartemos absolutamente. Pero lo que no puede ser es que por querer inaugurar carriles bici, les estemos quitando espacio en un parque, espacio en una avenida, espacio en una acera que tampoco es tan ancha, a los peatones. Porque entonces tenemos al poco tiempo una guerra y hostilidad de peatones respecto a la bicicleta cuando se supone que tendrían que ser aliados.